tus otros compañeros en este momento, a Lila. Está uniéndose. Ok. Entonces, les estaba diciendo de que Honduras, al igual que Brasil, al igual que Estados Unidos de América, al igual que México, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá. O sea, la gran mayoría de los que estamos dentro del continente americano, con excepción clara de Canadá y Belice, somos repúblicas y somos estados. Usualmente utilizamos estas palabras de manera indistinta, pero significan dos cosas distintas. Está el embajador tratando de entrar. Entonces vamos a empezar con ¿qué es una república? Una república es una persona jurídica que tiene tres elementos considerados clásicos. El primer elemento que tenemos es la población, esa población de la cual nosotros hemos estado hablando en las filminas anteriores, que es lo que el cónsul representa. Esa población tiene ciertas características. La primera es que en Honduras nuestra población más grande es los hondureños. Los hondureños se dividen en aquellos que manejan la economía, que viene de las palabras oikos y nemos, que son en griego, y significa el manejo del hogar. ¿Qué significa manejar el hogar? Pues en el tiempo de los griegos y los romanos significaba manejar los ingresos, manejar los egresos, que eso significaba los salarios, ¿no? Justamente la sal que le daban a esos soldados por andar en guerra. Significaba, además de eso, manejar el destino de los hijos, manejar el destino de los esclavos, manejar a los empleados, manejar al negocio, es decir, lo que se hacía con ese dinero, con esa, no solo con el dinero, sino que con lo que vendíamos para hacer nosotros más dinero o con lo que sembrábamos. Entonces, los que manejaban el destino del hogar. Hoy en día nosotros sabemos que la gran mayoría de estas personas en la antigua Grecia y Roma eran mujeres. El día de hoy en Honduras la economía sigue teniendo un rostro femenino. El 34% de los hogares, 33.6 y pico de los hogares, sí, se autoidentifica como un hogar de madre soltera. O sea que en el 34% de los hogares de Honduras no existe una figura paterna. Además de eso, el 60% de las MIPYMES, la micro, pequeña y mediana empresa, que son los que le dan el 75% de los empleos a Honduras, son manejados por la mujer. En otras palabras, la economía en Honduras sigue teniendo un rostro femenino. Y luego tenemos otra que es muy importante, que es el pueblo. El pueblo viene de pubis, o sea, del vello púbico, que era característico que salía en la adolescencia. Y el pubes o el pueblo lo que significaba era el que defendía a la república con armas letales. Bien importante su última parte porque existen las armas económicas, existen las armas cooperativas, existen las armas legales, ahí es donde entro yo, pero como les digo, cuando el peligro viene a mí, yo me voy para el otro lado. Yo voy y me escondo y les digo, ahí cuando pase todo el macaneo, ahí yo puedo entrar. Pero cuando estamos con las bombas y las explosiones y Beirut está, ¿verdad?, con yo no sé ni cuántos muertos el día de hoy, después de la explosión que sucedió ayer, no, ahí yo voy a salir corriendo con todos los demás a esconderme. Muy diferente a personas como los uniformados que tengo aquí en la clase, como mi propio esposo, que cuando ellos miran el peligro van hacia él, ya sea para evitar que el peligro sea más grande o para ayudar a defender a esas personas que están en ese peligro en ese momento, ¿no? Es decir, somos personas que tienen una diferencia muy grande en la manera en la cual reaccionan a esas situaciones de emergencia. Ese es el pueblo. En Honduras resulta que el pueblo no tiene el derecho al voto. Nosotros somos una anomalía, eso no fue así desde el principio, que es algo que yo escucho a cada rato, no. En el tiempo de los griegos y los romanos, solo los que servían en el ejército podían votar. O sea, solo los que eran soldados podían votar. Ese era como su premio por ser parte de esos que ponían el pecho por la república. Hoy en día vemos el completo opuesto, en donde más bien en Honduras le hemos quitado el derecho al voto a todos aquellos que nos pueden defender, ya sea desde el punto de vista del ejército o desde el punto de vista de la policía. Y aquí les viene una gran pregunta.
¿Cuál es la diferencia entre la policía y el ejército? ¿Alguien me quiere decir así en una oración cuál es la diferencia entre la policía y el ejército? Policía es dedicada a seguridad pública y Ujú. las Fuerzas Armadas dedicadas a la seguridad ¿De la seguridad cuál, disculpe, Rafael? de la seguridad de la patria. O sea, Ah, una es por seguridad pública y otra es la función primordial de ella es la seguridad de la patria. muy bien. Es una definición muy, muy buena. Me parece impresionante esa definición. ¿Y de qué nos defiende la policía? ¿De ¿Cómo? qué Disculpa, que no los escuché. policías, de qué nos están defendiendo? Es que realmente la policía no defiende, la policía debe de ayudar a mantener un orden social dentro. ¿Sí? Del público, ¿sí? Las Fuerzas Armadas como tal sí tienen una responsabilidad de defensa. Ujú. La clara diferencia, justamente cuando ustedes dos están como tocando esa idea, es que las Fuerzas Armadas nos defienden de los enemigos foráneos y sus aliados. Eso significa que ellos pueden tener aliados adentro de su propio estado. Los narcotraficantes, por ejemplo, ¿tendrán ellos aliados adentro de Honduras para mover toda su mercadería? Porque aquí no es donde se siembra la coca, ¿verdad? Al menos no en grandes cantidades. ¿Tendrán ellos aliados aquí en Honduras que les ayuden a mover eso? Que sean hondureños. Claro que sí. Claro que sí. Entonces, las Fuerzas Armadas nos defienden de los enemigos foráneos y sus aliados. Muy diferente a la policía, que lo que hace es mantener el orden público, defendiéndonos de los enemigos internos y sus aliados. Esas maras y esas pandillas no tendrán ellos asociados en El Salvador, en Guatemala, la Mara 18, la Mara 13. Ellos tendrán aliados en Guatemala y El Salvador y Los Ángeles. Sí, claro. Desde Los Ángeles hasta Sudamérica. Correcto. Son Entonces, organizaciones criminales. son organizaciones, así mismo, Internacionales. son organizaciones. Entonces, esa es la diferencia entre las Fuerzas Armadas y la policía. ¿Quiénes son los enemigos de ellos? Básicamente, ¿quiénes son los enemigos en los cuales ellos pueden actuar? Y entonces me dicen a mí, ¿y la policía militar por qué puede actuar? Porque tienen enemigos que están aquí en Honduras haciendo cuestiones de asociaciones ilícitas, haciendo cuestiones de narcotráfico, haciendo cuestiones de lavado de activos. Estas son crímenes que son transnacionales, o sea que son enemigos foráneos y sus aliados. De ahí es donde nos viene que puede existir una policía militar que puede actuar adentro de nuestro propio territorio. Es eso, es porque la función misma de las Fuerzas Armadas es defendernos de los enemigos foráneos y sus aliados que pueden ser de nuestro propio país. Entonces, ese es el pueblo es el que nos defiende con armas letales, o sea que no es el arma legal ni el arma económica, esas son letales pero con el tiempo, le estoy hablando letales en el momento, ¿sí? Entonces, esos son los que son el pueblo. Y entonces el resto de nosotros, ¿qué somos? Nosotros somos el país, nosotros vivimos con el pueblo, hemos decidido vivir con ellos bajo la defensa de ellos. Eso somos nosotros, eso soy yo soy el parte del país, mi país, digo yo, sí, el lugar donde yo vivo, con el pueblo, eso es lo que nosotros somos. Entonces yo, por lo menos yo, prefiero hacer la economía, muchas gracias, ¿verdad? Yo prefiero manejar los destinos financieros, eso me encanta a mí, pero si usted me dice, Laura, anda, agárrate con esos mareros que están ahí, no papi, yo me voy a ir allá a esconder y ahí cuando vos resolvás, yo te voy a ayudar a sacarte de la cárcel, pero no thank you, yo no voy a ir a poner mi vida, no, pero es para defenderte a vos o tu casa, no, 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 thank you, no, yo me voy a ir a esconder, yo lo admito, muy rápidamente lo admito, para eso yo me casé con el que me casé, que ese sí le entiende al trámite y ese sí puede defender a quien quiera. Y defiende inclusive a los que ni conoce. Entonces, obviamente me va a defender a mí, ¿verdad? Entonces, muy bien, gracias. Yo prefiero ser la economía, yo prefiero ser el país, que soy la que vive con ustedes. ¿Son importantes los roles que ejerce la economía y los que ejercemos los que estamos en el país? Claro que sí,
son muy importantes, sino que comerían los que están ahí, cómo quedarían sus hijos cuando están en misiones. O sea, es muy importante el rol que se toma, pero el rol de ellos también es importante. Si no tuviéramos quien defienda Honduras, pues no existiría Honduras. Entonces esas cosas es muy importante que las manejemos. Luego tenemos a los extranjeros. En los extranjeros tenemos dos clases de extranjeros. Legalmente hablando tenemos a los legales y a los ilegales. Así de sencillo. ¿Cuál es la diferencia entre un residente legal y un residente ilegal? Los legales tenemos los que son, mejor dicho, los extranjeros, tenemos los que son residentes y no residentes. Los residentes son, por ejemplo, los que vienen a retirarse aquí en Honduras, que se llama los pensionados, le dicen, ¿sí? Tenemos bastantes de esos, dicho sea de paso, yo no sabía que habían tantos, pero sí hay bastantes. Tenemos también a los que, bueno, mi esposo quiere hacerse residente, ¿verdad? Porque él quiere vivir aquí en Honduras, siendo esposo mío, y él va a hacer su primer paso después de que nos reconozcan el matrimonio, que supuestamente sale el lunes de la otra semana, ¿verdad? Miren, dedos cruzados porque ya llevo 1 año y pico en eso, pero él se va a hacer residente. Tenemos otras clases de residentes dentro del país y luego tenemos los no residentes, y los no residentes lo que significa es que ellos no quieren venir a vivir acá, sino que ellos quieren visitar, dejar su dinero acá, ser turistas, o que vienen representando a su estado, a nuestro estado, ¿sí? Ellos vienen representando a Brasil, a Estados Unidos, a El Salvador, a México, y vienen representando a su país, es decir, ellos vienen representando su población, representando su territorio, representando su poder adentro de Honduras. Es decir, que ellos no están fungiendo algo de que ellos quieren vivir aquí, ¿verdad?, eternamente, sino que ellos están viviendo aquí haciendo un trabajo, ¿sí? Entonces ellos son no residentes. Y luego tenemos los ilegales. Algo que muy poca gente conoce es que existen dos tipos de extranjeros ilegales. El primero es el que es ilegal desde inicio, o sea, se cruza la frontera por un punto ciego, con un coyote y todo lo demás. Sí, esos existen, esos usualmente son los que salen más metidos en los medios de comunicación y los grupos de derechos humanos y todos los demás. Pero impresionantemente existen más extranjeros ilegales que entraron de manera legal al país y que se quedaron más allá de lo que el Estado les dijo que se podían quedar. Eso está sucediendo ahorita a nivel mundial debido al COVID, y entonces ustedes miran que los institutos de migración, o como le dicen en Estados Unidos, la migra, tira comunicados o lanza comunicados y dice, extendemos lo que nosotros les hemos dado porque sabemos que es por fuerza mayor que ustedes están violando ese término que se han quedado dentro de un país. Es decir, en Estados Unidos ahorita hay varios hondureños, según me estaban contando, que no pueden pagar $4,000 para regresar a Honduras, ¿verdad? O no pueden pagar $2,000, que es lo que está costando un pasaje para regresar. Y entonces por medio de los consulados, ellos han podido resolver que se extienda la estadía que ellos tienen ahí. Mi esposo, por ejemplo, se quedó 4 meses aquí en Honduras. Obviamente él solo podía quedarse 3 porque es turista todavía, es turista, y entonces solo se pudo quedar 3 meses. Cuando tratamos de hacer la extensión, pues no estaban abiertas las oficinas del Instituto Nacional de Migración, y con una persona hablamos y nos dijeron, mira, hagan el pago para que se demuestre que hubo buena fe de su parte, escriban a la página web y nosotros lo vamos a tener en consideración, pero no se puede quedar más allá de ese 4.º mes. Cuando se dieron los comunicados, ya nosotros habíamos comprado con mías el pasaje de él, y me dice, no quiero estar en este estrés, me dice, yo siempre toda mi vida he estado de parte de la ley y me estresa demasiado estar sin saber ese estatus, ¿no? Entonces me dice, no quiero nunca llegar a ser un ilegal en otro país, entonces me voy, y cuando o salga a la residencia o me den ese permiso temporal o algo suceda, me dice, yo regreso. Y ya está desesperado por regresar, dicho sea de paso. Entonces esos son los extranjeros que tenemos, los legales y los ilegales, ya sea porque de inicio ellos entran de una manera ilegal o con el tiempo se extienden más allá del tiempo. Y como les digo, usualmente hablamos más de los que entran de manera ilegal y muy poco de los que se quedan de manera ilegal, pero los dos existen. Luego tenemos el territorio.
usualmente yo les digo, es bien fácil saber el territorio, solo díganme cuáles son las ramas de las Fuerzas Armadas, ¿sí? Porque eso es lo que estamos defendiendo. Entonces tenemos Fuerzas Armadas de tierra, usualmente le llamamos ejército, Fuerza Armada del mar, usualmente le llamamos la naval, y tenemos Fuerzas Armadas que son del cielo, ¿no? Entonces le llamamos la Fuerza Aérea. Entonces territorio es tierra, para Honduras, ¿no? Tierra, del cielo, mar y aire, ¿sí? Entonces esos son los tres cosas que defendemos con el territorio. Y lo último que tenemos es el poder. Y el poder, para nosotros, para la gran mayoría de las Américas, tenemos tres poderes: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. O sea que tenemos un balance de poderes. Para nosotros, ese poder es representado de manera interestatal por el presidente de la República. Él es la cara del Estado ante otros estados. O mejor dicho, él es el diplomático de más alto rango en Honduras, el presidente de Honduras. Entonces, eso es la realidad para la gran mayoría de las Américas, que nosotros tenemos un presidente que es nuestro mayor representante al extranjero. Y entonces, ¿qué es el Estado? El Estado son los tres elementos clásicos, o sea, población, territorio y poder, pero le agregamos algo más. Y eso que le estamos agregando, ese algo más, ese plus que tenemos, es el reconocimiento interestatal. Y ese reconocimiento interestatal lo pueden hacer los pueblos, tiene bastante fuerza cuando lo hacen los pueblos, es decir, otras fuerzas armadas que reconozcan que usted existe. Además de eso, lo pueden hacer los países, o sea que tenemos cuestiones económicas, culturales, que nosotros hacemos con esa otra república que nosotros queremos reconocer. Eso es lo que sucede justamente con Taiwán. Nosotros a Taiwán lo reconocemos a nivel de los pueblos y los países. Somos pocos los que lo reconocemos, pero sí habemos contratos y convenios que inclusive la UDH tiene con la Universidad de Taiwán, en donde ellos hacen intercambios de alumnos que son hondureños con alumnos que son de Taiwán, taiwaneses. Luego tenemos los reconocimientos que hacen los estados, es decir, el Estado de Honduras como Estado de Honduras firma un convenio. Eso es muy distinto a que la UDH firme un convenio, ¿cierto? ¿Será distinto o no? ¿Qué creen ustedes? ¿Será distinto que la UDH firme un convenio a que Honduras firme un convenio? Sí, claro. Sí, claro, ¿no? O sea, Es diferente. es muy Honduras diferente. es un estado. Sí. Correcto. Entonces, es muy diferente aquí una universidad, o sea, parte del país, y si es una universidad de la defensa, el pueblo, tenga un convenio con Taiwán a que el Estado de Honduras tenga un convenio. Eso ya es un rango superior de reconocimiento. Y luego tenemos el último reconocimiento, que es el más importante y el más grande de todos, que es los organismos interestatales. O sea que el SICA, el CIECA, la OEA, el Banco Central, el Banco Centroamericano de Integración Económica, o sea, todos los organismos que nosotros podamos pensar que tengan alguna presencia de los otros estados son organismos interestatales. Es bien curioso cuando nosotros vemos el caso de la OEA, porque la OEA tiene más miembros observadores de lo que tiene miembros permanentes. Es impresionante, es uno de los pocos organismos que tiene esa característica, que tenemos más de 150 estados observadores y estados que somos estados miembros, somos únicamente 35, o sea que existe una gran diferencia, ¿no?, entre uno y el otro. Entonces, cuando estos organismos internacionales nos reconocen, nosotros tenemos la mayor seguridad de poder existir. Taiwán tiene ese gran problema. Taiwán no es reconocido por los organismos interestatales. La ONU no lo reconoce a Taiwán. La razón por la cual no lo reconoce es porque China veta el hecho de que pueda reconocerse. Les recuerdo que China es uno de los organismos, uno de los estados miembros fundadores de la ONU, uno de los ganadores de la Segunda Guerra Mundial, y por ende él tiene el derecho al veto. Entonces, como
China veta cada vez que se quiere hablar de Taiwán. Entonces no podemos seguir con la conversación de que Taiwán se convierta en un Estado miembro. Muy interesante esa dinámica, ¿no? ¿Qué más es Honduras? Usualmente yo escucho que Honduras es mi nación. Nación es el lugar de donde yo provengo. Eso es lo que significa nación. Y muy interesantemente existe esta nación desde el tiempo de los griegos y los romanos. Es el lugar de donde yo vengo en el tiempo de los griegos y los romanos y hasta el día de hoy. Nosotros decimos que el lugar de donde yo vengo es del vientre de mi madre. O sea, de ahí es de donde yo vengo, de una madre y un padre. Sin eso no podría existir, al menos hasta estos momentos, porque la clonación se supone que todavía no se ha dado en seres humanos. Se supone, ¿verdad? Porque hay ciertos científicos que dicen que sí, que ellos ya lo hicieron. Pero se supone que no debería de haber clonación todavía. Se supone que yo soy de una mamá y un papá. Y ese es mi lugar de donde yo provengo, de donde yo nazco. Yo nazco de una mujer. Yo estaba dentro de una mujer y nací de ella, ¿verdad? Esa es la historia de todos los seres humanos. De ahí es de donde nosotros hemos nacido. Todavía ningún hombre ha salido embarazado y muchos de las madres que ya han dado a luz dicen, ojalá que algún hombre salga embarazado y sepan lo que es, ¿verdad? Estar embarazado. Yo todavía no he estado embarazada, mi esposo ya quiere, pero todavía la cigüeña no nos visita. Entonces, de donde yo provengo es de una madre y para yo haber estado dentro de esa madre tiene que haber existido un hombre para poder resultar en mi persona, ¿no? En mi humanidad. Entonces, eso nosotros usualmente le llamamos la nación por sangre. La nación por sangre es la más antigua y la más nueva de todas. Y luego tenemos la nación por suelo. En la nación por sangre tenemos la nación por sangre hereditaria. Y esa es, ¿qué me dicen los documentos? Y una pregunta muy importante de esos documentos es, ¿los documentos pueden mentir? Y la respuesta es sí, los documentos pueden mentir, desgraciadamente. Desgraciadamente a muchos hombres les pegaron los hijos, ¿verdad? Les dijeron que el hijo era de ellos cuando no era de ellos. Además de eso, existen personas que dicen que ellos nacieron en un lugar cuando en realidad no han nacido en ese lugar, ¿no? Entonces, los documentos pueden mentir, pero mi herencia por sangre es la que dicen los documentos de mi persona. Luego tenemos la por sangre, que es genética, es la más nueva de todas, y esta lo que nos dice es qué es lo que nuestro ADN dice. Y este se puede falsificar, sí, pero wow, una de dos. O es un laboratorio que no tiene muy bien establecidos sus protocolos, y entonces no es falsificación, sino que es mala praxis, o usted tiene un nivel de corrupción en su ser y una red que usted puede entrar a un laboratorio y cambiar, ¿verdad?, los resultados. O sea que es muy difícil de falsificar un examen genético, sí se puede hacer, pero es muy difícil de hacer. Y ese ADN usualmente no miente. ¿Qué es lo que nos dice ese examen de ADN? Pues nos puede decir quién es nuestra mamá, porque sí es importante. Han cambiado niños adentro de los hospitales, han habido cuestiones que, es que tienen el mismo apellido, muy común, ¿verdad? Que tengan el mismo apellido y entonces le cambiaron al cipote en sala cuna. Eso se ha dado en Honduras, se ha dado en Estados Unidos, se ha dado en casi todos los países a nivel mundial se ha dado. Entonces, para saber quién es mi mamá, para saber quién es mi papá, inclusive en cuestiones testamentarias, money talks, para saber quién era mi abuelo, si se murió el señor y dijo que le iba a dejar a sus nietos todo, y resulta que hubieron nietos que no eran nietos de por dentro, sino que nietos de por fuera. Entonces, para decir que ellos son nietos, ¿verdad? O para decir que ellos son hijos, se hace también esos exámenes en cuestiones testamentarias. Pero además de eso, ahora hacemos exámenes de ADN que nos dicen exactamente de dónde es su sangre, exactamente de dónde es que proviene su sangre. Entonces, según los documentos que yo tengo, mis abuelos de parte de mi mamá eran palestinos, mi abuelo nació en Belén, o sea, Belén allá, cristiano de donde era Cristo, literal, ¿verdad? Y mi abuela era del pueblo que quedaba al lado de Belén, que es Bechala. Del lado de mi papá, su papá era español, vino de España en un barco para trabajar en las bananeras, o sea, todo el rollo, ¿verdad?
y la esposa que era mi abuela, era una indita chaparrita así, enojada, que yo sentada, era ella parada, pero así como era de chaparrita, era de arrecha, ¿verdad? Y ella decía que en sus venas no andaba horchata, así decía ella. Entonces era de esas inditas arrecha, pero entonces, según yo, según la historia, según mis documentos, yo soy 50% palestina y 25% española y 25% hondureña. Cuando me hice el examen genético para ver cuáles eran mis antecedentes, salió que yo era 33% italiana y a mí nadie me habló de espaguetis. Se los puedo asegurar que a mí nadie me habló de espaguetis. Entonces salió 33% italiana, salió 26% palestina y después me salen un montón de otras cosas que cuando yo recibí la hoja, en esos tiempos estaba negociando los objetivos de desarrollo sostenible en la ONU y le digo yo, mami, fíjate que en el mapa, porque le mandan un mapa a uno, están los círculos, entonces le digo, fíjate mami que me salen círculos en todos los continentes, y entonces me dice, muchacha, claro que trabajas en la ONU, vos sos la ONU, me dice, porque tenés de todos lados, literalmente hasta de Rusia, de Samoa, de todos lados me salió. Le digo, no, esto es impresionante, claro que me encanta viajar, le digo yo, porque voy a mi tierra nuevamente, le digo yo, y es que tengo en todos lados regado. Entonces el ADN no me va a mentir de la manera en que los documentos mienten. Dicho sea de paso, de española solo me salió 2% y de indita solo me salió el 10%. Entonces ahí hubieron un montón de mentiras, ¿verdad? Saber quién era el italiano, saber qué fue lo que pasó, pero yo salí de todo. Entonces esas cosas ahora son utilizadas, hay un gran debate a nivel interestatal si su ADN sale de que usted, por ejemplo, es, no sé, 50% o 70% irlandés, entonces le vamos a dar la nacionalidad irlandesa. Esos son debates que se están dando. No tienen mucho apoyo, pero sí se están dando. Luego tenemos la que es por suelo, y la que es por suelo es un invento de las Américas. Es raro que exista en los otros continentes, aunque sí existen ciertos. Y en Honduras nosotros lo comprobamos por medio de nuestra tarjeta de identidad. Hoy sí les revelo mi edad, miren, porque ahí la están viendo. Pero en la tarjeta de identidad salen los primeros números que son muy importantes para nuestra nación, esos de ahí. Mis primeros números dicen que yo soy 0801. Para los amigos que tenemos acá que no son hondureños, eso significa que yo soy de el municipio del Distrito Central de Francisco Morazán. Es decir, yo soy capitalina. Los capitalinos no somos iguales a los sanpedranos y no somos iguales a los ceibeños y no somos iguales a los olanchanos. Todos los que estamos aquí sabemos que hay diferencias adentro de Honduras de un municipio a otro. No es lo mismo alguien de Tegus que alguien de Sabana Grande o alguien de Valle de Ángeles. A mí me encanta Valle de Ángeles. Puedo dejar a mis perritos dentro del carro con el carro abierto y el aire encendido y la radio prendida y los puedo dejar ahí mientras me bajo a recoger algo y nada les pasa. Por mucho lo que les pasa es que se me acerca alguien a la puertecita y queda viendo a los perritos. Y, ay, ¿cómo se llaman? Eso es todo. Pero yo en Tegucigalpa no puedo hacer esas cosas. Me llevan el carro, me llevan los perros y todo, ¿verdad? Entonces es muy diferente la vida que uno tiene en Tegucigalpa a la que tiene en San Pedro Sula, a la que puede tener en Valle de Ángeles, ¿sí? Entonces hay diferencias. Eso es bien importante porque ese es de donde yo provengo, ese es el suelo que yo tengo. Mi suelo es, como les digo, en cuestiones de Honduras 0801. Como yo me fui a estudiar a Estados Unidos, entonces me dieron, y trabajé en Estados Unidos, entonces tuve que sacar mi número de seguro social. En mi número de seguro social de Estados Unidos, en la parte de en medio sale 54. Eso lo que significa es que yo me registré por suelo en Washington, D.C. Alguien de Washington, D.C. es total y completamente distinto a un tejano, por ejemplo, o alguien de la Florida. Son distintos, ustedes los conocen, hasta hablan distinto, ¿verdad? Entonces ese nación por suelo no es Honduras. Mi nación por suelo es Tegucigalpa, que queda dentro del distrito central, municipio del distrito central, que queda en Francisco Morazán, que queda en Honduras. O sea que mi nación es Tegucigalpa, ¿sí? Y así ustedes pueden ir viendo dentro de su tarjeta de identidad cuál es su nación. Esa también puede mentir, porque yo conozco un montón que dicen, no importa si vos naciste aquí en el Hospital Adventista de Valle de Ángeles, yo te voy a ir a registrar a Tegucigalpa, porque vos sos de Tegus. Ok, bueno, eso es lo que quiere esa persona, ¿verdad? Entonces,
Sí pueden mentir los documentos, sí pueden mentir esa nación por suelo, pero usualmente es muy cercana a la realidad esa nación por suelo. Entonces eso es lo que es una nación. Muy importante que ustedes conozcan esa parte de esas naciones. Desconozco cómo será la identificación de esas diferentes naciones en Brasil, pero asumo que por lo menos tienen la división como son una federación a nivel estatal interna, ¿no? Por lo menos eso asumo yo que tienen. Es muy diferente a alguien de Brasilia, a alguien de Río de Janeiro, sí, muy diferente la personalidad que tienen y cómo se visten y cómo hablan, muy diferente, ¿no? Entonces, desconozco, se los admito, desconozco cómo lo hacen en Brasil, pero sí conozco los dos pues, que tengo yo en mi caso, que es la tarjeta de identidad de Honduras y el número de seguro social en los Estados Unidos, que ambas la identifican claramente por medio de esos documentos. ¿Tienen preguntas hasta acá? ¿O estamos bien? Cuéntenme. No, solo para comentar que en Brasil la numeración es única para todo el país, o sea que no está dividida por departamentos o municipios, ¿no? Y en la cédula de identidad sí está tu origen, de qué municipio viene, de qué Sí. departamento, pero el número de identidad es único para todo el país y no te identifica de dónde sales, ¿no? Muy interesante. Y justamente porque se han dado esos grandes debates de si uno puede discriminar a las personas, ¿cierto? Más con un documento tan público. Pero solo necesita hablar buenos días que yo sé de dónde eres. Es cierto, porque, ejemplo, mi papá es jampedrano, él es de San Pedro, y los que están aquí saben que los jampedranos no saben lo que es una S, ¿verdad? Eso es completamente ajeno a ellos, que es una eje. O sea, pues, mi papá hasta el día de hoy dice que él ama a San Pedro y él va a regresar a su San Pedro cuando él se retire, dice, ¿verdad? No sé cuándo será eso, si ya tiene más de 76 años. Y él dice San Pedro hasta el día de hoy y tiene más de 50 años de vivir en Tegucigalpa y sigue diciendo, no dice San Pedro, sino que dice San Pedro. Y esa es una característica muy especial de los jampedranos. Sí, entonces sí le entiendo que solo tienen que decir buenos días. Buenos días decimos en Tegucigalpa. Buenas dicen otros, ¿verdad? Ajá, vos, otros. Entonces, sí sabemos, ¿verdad? Y otros se hablan aún peor, ¿verdad? Con malas palabras hasta de entrada. Entonces, sí, existe una diferencia entre ser de un lugar y otro. Una de las cosas que sí han hecho varios estados es que quitan eso por esa discriminación de origen, el hecho de que, no, yo no voy a contratar uno de Tegucigalpa porque esos son amargados y siempre que uno los invita a participar en grupo no les gusta trabajar en grupo porque son de Tegu, entonces eso también se da, ¿no? No vamos a contratar a un sanpedrano porque eso lo va a querer estar en la party y él no va a querer trabajar, entonces no, un sanpedrano no vamos a contratar y usted ni siquiera ha visto a la criatura, ¿no? Entonces, eso sí, nosotros lo hemos visto en varios estados que ellos tratan de erradicar en un documento tan público como su tarjeta de identidad, ellos tratan de erradicar ese tipo de cuestiones de origen, pero sí me estaba diciendo el señor embajador que si tienen algo correlativo, me decía usted, señor embajador. Sí. No, yo le quería comentar también que aquí este número de identificación le crea un problema para las mujeres porque ya le da el año de nacimiento, ¿no? Sí, discriminación por edad, mire, eso es cierto, es muy cierto, esta es muy vieja. Mire, antes me pasaba que yo era muy joven. Estoy esperando a la abogada Miranda, decían, y yo, sí, yo soy la abogada Miranda. No, usted debe ser la hija, o no, no, yo soy, les decía yo. Y me quedaban viendo así como, ok, pero sos muy cipota, me decían, y yo, gracias, les decía yo. Yo no me ofendía, pero sí había algún tipo de discriminación por ser muy joven. Ahora es discriminación porque, ya está más de los 35, entonces, ¿verdad? Ya está muy vieja, ya está. ¿Cómo que va a aplicar a un trabajo a alguien de 35, más de 35? Uy, no, ya está muy vieja. Y yo, ok, no hay problema. O sea que sí se dan esas cosas, ¿verdad? Esa discriminación por edad. A los hombres usualmente es que no estás muy grande, ¿verdad? O no sabes lo que es la responsabilidad. Usualmente así les dicen, hasta que ya tienen los 40, es que les gusta contratarlos en muchos lugares.
Entonces sí, es cierto, esa discriminación se da. Bien, sí, ¿qué hice? Si seguimos, vamos a hablar un ratito acerca de lo que es derecho. Derecho ha tenido tres definiciones que son muy importantes. La primera era recto, significaba recto. Y cuando nosotros decimos recto, usualmente hasta el día de hoy nosotros usamos esa palabra de esa manera. Cuando la abuela nos dice anda derecho, pues significa que tengo que ir recto, ¿verdad? Disculpe, ¿cuál es la dirección? Pues yo que ahora vivo en Valle de Ángeles, escucho bastante eso de anda derecho. Hasta el día de hoy yo sé que eso significa, ¿verdad? Que tengo que ir recto. Existen dos teorías de cómo esto surgió, son teorías lingüísticas, no son teorías de su catedrática, ni mucho menos de los abogados, sino que son teorías lingüísticas. La primera es la teoría militar, usualmente porque los militares son los primeros que se ordenan adentro de una sociedad y usualmente son los más ordenados de todo, ¿verdad? Respetan la jerarquía, respetan las órdenes, y cuando estábamos en el tiempo de los griegos y los romanos, a ellos les decían directum, tiene que ir directum, y significaba que ellos tenían que ir en línea recta a algún lugar. Luego evoluciona a el comportamiento. Cuando a usted le dicen que esa persona es recta, pues usted ya tiene una idea de lo que esa persona puede ser. Significa que es honesta, significa que no va a hacer actos indebidos, que no es corrupta, ¿sí? Usualmente es lo que significa esa persona es recta. Entonces, evoluciona de ser una dirección a el comportamiento que tienen que tener, el comportamiento que tenía que tener un militar al ir a la batalla. Es decir, no podía andar ahí como, ay no, qué calor, ay no, está empezando a nevar. No, tenía que ir de manera ordenada, tenía que marchar, ¿sí? Entonces tenía que tener una actitud al ir a la guerra. Y luego también evoluciona a la actitud que yo tengo que tener al llegar, ¿no? No solo es que puedo estar ahí, muy bien, gracias. Entonces, no puedo llegar y quemar todo y violar a las mujeres y coger a los niños de esclavos. No podemos hacer eso, sino que ellos tienen que tener una actitud que nosotros ahora conocemos como las buenas prácticas militares. Entonces, eso es la evolución que tuvo el término siempre dentro de los griegos y los romanos. Esa es la teoría militar. Luego está la teoría feminista. Yo desde ahorita les confieso que las feministas el día que yo me muera van a ir a bailar en mi tumba porque me odian, dicen que yo no soy feminista, que no sé qué. Yo, ok, sí, no hay problema, cheque. Pero el asunto es que las feministas también tienen su teoría. Y la teoría que tienen las feministas es que cuando nosotros costurábamos teníamos que ir en línea recta. Esa es la teoría de las feministas, literal es eso. Entonces yo muchas veces digo, no sé qué tanta razón tengan ellas en creer que eso es cómo evolucionó el término, pero me parece que tiene más lógica la teoría militar. Esas son las dos grandes teorías que hay dentro de el término directum. Claro, también está la teoría de los aliens. ¿Sí? Hay lingüistas que creen en los aliens y que dicen que directum lo que significaba era la comunicación que teníamos con los aliens. O sea que también existen esas teorías. Y muchas veces me da mucha risa y les digo yo, no sé cuánto tengo que, ponerme bien arriba, tomar a saber cuánto para poder entender lo que vos querés decirme con que derecho significaba la línea de comunicación que yo tenía con los aliens, o sea, otro nivel, ¿verdad? La segunda definición que tenemos es usualmente la que ustedes escuchan, que los abogados decimos que es conjunto de normas jurídicas obligatorias que regulan el comportamiento adentro de una sociedad. Esa es usualmente la que usamos los abogados, esa es la que más escuchan ustedes cuando se habla de derecho, que es el derecho. Pero hay una tercera definición, es una definición moderna, es una definición dogmática, y esa definición moderna dogmática lo que nos dice es que el derecho es un sistema normativo externo coercitivo. O sea que son 4 términos que cuando los agrupamos de esta manera significan derecho. ¿Qué son los componentes de esa definición? Sistema significa conjunto de elementos. Ejemplo, el sistema de matrícula de UDH, lo desconozco cómo será, pero asumo de que ustedes tienen que hablar con alguien para registrarse en sus clases o tal vez de manera automática los registran dentro de la nueva clase.
Quizás si ustedes estuvieron de misión o asignados a otro país y no pudieron estar en sus clases presenciales, ahora tienen el beneficio de Zoom, pero en sus clases presenciales, pues tal vez ese sistema es que usted tiene que ir a registro y decirles ahorita que están dando la clase para otra promoción, yo la quiero llevar. Entonces, eso es lo que es un sistema. El sistema operativo, por ejemplo, de mi teléfono es un iPhone, entonces el sistema operativo es un iOS, ¿sí? Entonces ese es sistema. Luego tenemos que normativo, es un sistema normativo, es un conjunto de normas, reglas, pautas, principios, reglas, reglamentos, códigos, constituciones, tratados, todo lo que pueda clasificarse adentro de una norma. Obviamente que es un código, que es una constitución, que es un tratado, todas esas son preguntas que nosotros nos hacemos dentro de la normativa. Luego tenemos que es externo, eso significa que alguien más lo crea, no lo creo yo. Eso lo que estamos hablando es del ámbito de la formación. Usualmente en los estados hay un parlamento, en Honduras ese parlamento es unicameral, es decir que solo hay una cámara y nosotros le llamamos Congreso a ese parlamento que tenemos en Honduras. Ellos son los que supuestamente hacen el copy-paste por lo menos, adoptan las leyes de otros lados por lo menos, o tal vez se sientan y redactan las leyes, ¿no? Y entonces ellos son los que hacen que se forme esa ley adentro de Honduras. Luego tenemos que es coercitivo y decimos que es coercitivo que nos denota su ámbito de ejecución, es decir, quién o quiénes son los que hacen que se cumpla la ley. Si yo no cumplo una ley, pues entonces depende de cuál es la ley. Digamos que yo quiera decir que estoy casada con mi esposo, pues estoy casada con él de acuerdo a las leyes de los Estados Unidos. Pero tengo que hacer un proceso y tengo que presentar documentos, la licencia, tengo que presentar la traducción de la licencia, tengo que ir al consulado de Honduras a que me den una verificación y que me hagan una auténtica y me pongan el sello. Y que me hagan una entrevista con mi esposo. Después tengo que venir acá a Cancillería a que ellos acepten que se hizo ambas cosas. Después tuve que ir a el Registro Nacional de las Personas a conseguir mi acta de soltería y para conseguir mi partida de nacimiento. Y después tuve que ingresar todos esos documentos a el Registro Nacional de las Personas. O sea que hay un montón de requisitos que yo tengo que cumplir para que se reconozca mi matrimonio. Usualmente las personas no piensan que eso es coercitivo, pero claro que lo es, porque yo tengo que seguir este montón de reglas. Hasta el día de hoy yo sigo saliendo soltera. Usted va y pide un acta de nacimiento mío aquí en Honduras, pide una partida y lo que le sale, o el acta de soltería, yo sigo soltera. Ya tengo más de un año de casada con el hombre y yo sigo soltera, ¿verdad? Entonces, obviamente yo no puedo decir que bajo las leyes de Honduras yo estoy casada. Tengo que seguir ciertos requisitos que son coercitivos, que la ley me obliga. Y si yo no presento uno de esos documentos, me hacen un auto y me dicen, por favor, presénteme la partida de nacimiento de su esposo o por favor, presénteme el acta de soltería suya. Entonces, estas son cuestiones coercitivas. Mucho más fácil de entenderlos en los ámbitos penales. Si yo cojo un arma y mato a alguien a media calle solo porque lo vi, me cayó mal y me quedó viendo feo, entonces cosas malas me van a suceder a mí. Van a levantar el cadáver, van a ver que fue el impacto, fue de un arma, de qué calibre, cuáles eran las estrellas que habían ahí, y luego van y comparan con el registro que se tiene, está registrada esa arma, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces al darse cuenta que fui yo, pueden iniciarme un juicio y puedo ir a la cárcel por haber incumplido la ley. ¿Existen otros sistemas de esta naturaleza, sistemas normativos? La respuesta es sí. Existen dos, la moral y la ética. La moral, el ámbito de formación es interno y en la ética el ámbito de formación es externo. En la moral el ámbito de ejecución es no coercitivo y en la ética el ámbito de ejecución es no coercitivo. En otras palabras, la moral son mis reglas personales y la ética es lo que la sociedad espera de mí. Entonces les voy a dar un ejemplo. Usualmente a mí me gusta cuando la gente dice, es que esa persona no tiene moral. No, ella tiene moral, esa persona tiene moral. Lo que pasa es que usted no está de acuerdo con sus reglas personales. Cuando yo trabajaba en la Corte Suprema, ya se quieren imaginar todas las mordidas que me quisieron dar, ¿verdad?
Yo soy un poquito blanca, entonces cuando me enojo me pongo roja y me habían puesto de apodo Chilito. Porque cada vez que a mí me llegaban y me ofrecían algo, primero que todo era un tono bien alto de voz el que yo adquiría y les decía, ¿qué? O sea, literal, así, ¿verdad? ¿Qué? ¿Qué me estás diciendo? ¿Qué es lo que ¿Qué? ¿Querés decírmelo enfrente del juez? O sea, yo me ponía histérica, bélica, ¿verdad? Y entonces me pusieron de apodo Chilito. ¿Por qué? Porque mis reglas personales eran que yo estaba ahí para ayudar a impartir la justicia. Y usted no tenía por qué decirme, bueno, imagínense, empecé en el juzgado de familia y cosas que a mí me decían era, te doy 2,000 pesos para que escondas el expediente una semana y entonces el embargo no me salga en esta quincena, sino que hasta la otra. Y yo quedaba viéndolos y yo decía, es que será estos brutos, decía yo, que creen que yo con $100, en ese entonces estaba el 20 por 1, bueno, estaba menos del 20 por 1, pero por $100 ellos creen que me pueden comprar a mí, decía yo, y yo me insultaba yo sola, porque para mí era un insulto que me estuvieran diciendo eso. Y me acuerdo un día que adentro del expediente, el chavo, estaban recién salidos los billetes de 500 y entonces el chavo mete los billetes de 500 en medio de expediente, la abogada, ya terminé con el expediente y me lo da. Y voy viendo que está el dinero ahí adentro y me he puesto pero bélica. Y le dice otro de los que estaba ahí, no te puedo creer que le hiciste eso a Miranda. ¿Y qué pasó? Es que Miranda, y ahí fue que me escuché mi apodo, es que Miranda es Chilito, le dicen, hoy si te jodiste papá, mejor anda a pedirle disculpas y decirle que se te cayó ese pisto. Y entonces esas eran mis reglas personales, yo no quería que alguien pensara siquiera de que yo iba a aceptar ese dinero, era un insulto para mí. Entonces mi moral me decía que yo no debería de aceptar eso, esas eran mis reglas personales. Pero la que estaba sentada a la par mía, ay, ¿cómo les explico que un día viene la juez de familia con una escoba y con la parte de arriba de la escoba empieza a hacerle así a todas las láminas? Y en eso le hace ¡pup! Y ¡fuf! Caen como 10 expedientes del techo. Y eran los que tenían marinando 2,000 pesos cada expediente y eran más de 10 expedientes, entonces métale la pluma. Y esa chava andaba solo de las mejores marcas, con los mejores perfumes y hasta se había comprado una casa, no me acuerdo si era en el Hato de en medio o no sé dónde. Se había comprado nuevecita, ¿verdad? Y entonces la juez decía, ¿y esta maje de dónde? Ah, pues ahí fue con la escoba un día y ¡pum! Cayeron los expedientes. Las reglas personales de ella eran que ella necesitaba dinero y que ella lo iba a conseguir de una manera rápida y una manera fácil. Esas eran sus reglas personales. Y recuerdo que cuando le encuentran y todo, pues hay que levantarle, ¿verdad? Hay que hacerle todo el rollo, hay que hacerle todo el meollo a ella. No solo es que así nomás usted la puede echar a alguien, hay que hacerles la investigación. Sí, están durmiendo el sueño de los justos, exactamente. Y entonces recuerdo que yo vengo y me siento y le digo, May, ¿qué te pasó vos? O sea, alguien te estaba amenazando, necesitabas ese dinero para que me dice, es que vos sos bien bruta. Si vos no salís del Poder Judicial, siquiera con un BM, vos sos bruta, me dice. Y yo, o sea que ella no estaba fallando a sus reglas personales. Sus reglas personales eran que ella necesitaba hacer pisto. Y la bruta era yo, que era la Chilito que me enojaba. ¿Ok? Entonces, ella no era que no tenía una moral, es que ella tenía una moral que era en contra de todo lo que yo quería que existiera. Era una moral sucia, ¿sí? Pero eran sus reglas. La ética es lo que la sociedad espera de mí y usualmente yo les doy el ejemplo de los tacones. En mi adolescencia yo fui basquetbolista, entonces tengo esguinces, tengo una rodilla dislocada y tengo esguinces en los 2 tobillos. Entonces usted nunca me va a ver a mí de tacones. Es más, la única vez que me vieron a mí en mis años 30, desde los 25 para acá, en tacones, la única vez que me vieron fue el día de mi boda. Porque mi mamá insistió, ¿cómo te vas a casar sin tacones, niña? Por favor, ponete tacones para casarte. Y yo, ¿y es que será que el hombre se está casando con los tacones? ¿O qué onda? Decía yo, ¿pero qué? Yo me voy a poner tacones y eso hace que mi mamá sea feliz. Siquiera para la iglesia voy a andar tacones. Entonces me puse los benditos tacones. Y ya, nunca más he volvido a andar tacones desde hace más de 10 años, porque ya la rodilla y los tobillos parezco Bambi caminando en ellos. Entonces la sociedad espera que las abogadas andemos de tacones. Esta abogada no anda de tacones, porque mis reglas personales es que yo prefiero tener tobillos por un tiempo más y no tener dolores de espalda, dolores de tobillo, dolores de rodilla. Entonces mi regla personal es andar sin tacones, andar en flats, mientras que la sociedad espera que yo ande de tacones como abogada. Si yo el día de mi boda me puse tacones por darle ese placer a mi madre,
mi moral sufrió en ese momento. Y les puedo decir que después de como 4 horas le dije a mi mamá, sorry mami, pero me voy a quitar los tacones. Me duele todo, ya ni siquiera sé cómo andar en tacones. Y aquí traje flats, no te preocupes mami, no voy a andar descalza ni nada. Y entonces me cambié los zapatos y eso fue como yo mentalmente hice el ajuste de mi regla personal de no andar tacones. Voy a tener esa regla personal de hacer todo lo posible para que mi mamá sea feliz. Y entonces esas 2 reglas personales chocan. Ganó mi mamá hasta cierto momento porque después me puse mis flats. ¿Qué sucede cuando yo simple y llanamente voy en contra de toda mi moral? Pues usualmente ahí es donde nos salen esos problemas de ansiedad, depresión, falta de sueño. Usualmente cuando yo hago algo que no pienso que es correcto hacerlo, ahí es donde vienen problemas. O simple y llanamente algo que es muy normal en nosotros, que es yo, por lo menos cuando me despierto, lo primero que hago es lavarme los dientes. Y a veces no me quiero lavar los dientes, sino que me quiero quedar en la cama viendo Facebook o Instagram. Les diría, hablando con mi esposo, pero es mentira, porque a ese no le han sacado la choreta de la cabeza y ese se levanta todos los días a las 4:30 de la mañana y a las 5 ya está fuera de la cama. Y yo como, amor, ya estás retirado, ¿qué ondas con vos? Entonces obviamente no es con mi esposo que me quedo hablando, es viendo Facebook o Instagram, me quedo unos 10 minutos, fallo a esa regla personal, pues nada va a pasar. O sea, nadie me va a venir a decir, no te has lavado los dientes. No, eso no va a pasar. El hecho que yo anduve tacones, más bien fue como, ay, qué bonita que te ves de tacones. Ya, nada más va a pasar. Y cuando me cambié a los flats, más bien me dijeron, qué inteligente que venías con flats preparados. Entonces, la moral es la más difícil de quebrar y usualmente si uno la quiebra, las consecuencias van a ser personales. La ética, pues si algún día uno de ustedes viene cableado y no quiere hablar conmigo y no me quiere decir buenos días, nada va a pasar. Por mucho lo que va a pasar es que le van a decir, hey, vos, ¿qué te pasa? Sus compañeros le van a decir, hey, ¿qué es que no le dijiste hola a la máster, vos? O sea, eso es lo más que le va a pasar. Pero no es como que lo vamos a sacar de la clase, no es como que le voy a poner 0 en la nota porque usted no me dijo hola hoy. ¿Sí? Entonces, usualmente la ética tiene una impresión bastante grande en su persona, pero si usted falla a la ética, usualmente no es que van a haber problemas mayores, ¿no? Entonces, esos son los 3 sistemas normativos que tenemos, la moral, la ética y el derecho. Muchas personas me dicen a mí que no tiene una nada que ver con la otra, y yo les digo, no, yo creo que sí tienen mucho que ver una con la otra. Y si no, miren los problemas que tenemos con este nuevo Código Penal que ha disminuido penas en ciertos lugares, ¿verdad? Que nosotros no pensamos que deberían de disminuirlas. ¿Sale la corrupción ahí? ¿Sale alguna definición de lo que es corrupción y qué es lo que vamos a hacer si uno de los políticos hace actos de corrupción? ¿No? Ok, ¿por qué será eso? Bueno, porque los que lo escriben estarían poniéndose la soga al cuello, porque ellos mismos estarían diciendo esto es corrupción y esto es lo que me va a pasar a mí cuando yo hago corrupción. Eso es ponerse la soga al cuello. La moral de ellos les dice, no papi, si es que vos también te estás beneficiando del pastel, entonces ¿para qué te vas a poner vos solito la soga al cuello? Muy diferente a que si estuviéramos en un congreso lleno de chilitos, en donde dirían, poner la corrupción ahí, por favor, que a mí me enoja, es que todo el partido se esté hundiendo porque vos querés ser corrupto, fíjate. Entonces, si tuvieran chilitos como a yo adentro de ese congreso, tal vez hubiera salido distinto ese Código Penal. Pero la moral de esos congresistas ha hecho que ellos ni siquiera quieran tener algo que nos hable sobre la corrupción, ¿verdad?, dentro de ese Código Penal. Y disminuir las penas por acoso sexual, por ejemplo, por violaciones. Bueno, desgraciadamente hemos tenido diputados que han sido acusados de eso, hemos tenido diputados que han estado presos por eso, entonces obviamente eso sería beneficiar a su compadre. Obviamente yo no quiero que mi compadre esté preso por una loca que vino y dijo. ¿Será que es que la policía lo arresta a uno solo porque la loca dijo? ¿Será que es que no le hacen exámenes, verdad, a la loca? Pero tenemos mucho de eso dentro de nuestra legislación. Y la ética tiene mucho que ver con la ley por el hecho de que estos diputados viven adentro de Honduras, viven adentro de cada uno de estos estados. Y adentro de estas repúblicas ellos tienen ciertas cosas que esperamos de ellos. Como por ejemplo, nosotros esperamos que en Honduras jamás en la vida le vayan a decir a una mujer cómo es que ella se tiene que vestir. Al menos los hondureños
no pensamos que eso es algo bueno, que usted le diga a una mujer cómo vestirse. Pero en otras repúblicas sí le dicen a las mujeres cómo vestirse, no te podés vestir de tal manera. En los países que usualmente son musulmanes, teocráticos, la mujer tiene que vestirse de cierta manera. Entonces, hasta el día de hoy nosotros no le exigimos a la mujer legalmente que se vista de cierta manera, ¿no? Entonces, sí tiene una íntima relación la moral, la ética y el derecho. Abogada, Dígame, Saúl. si me permite un momento, Claro que sí. antes de que finalice su clase, queríamos saber si podrá proporcionarnos la presentación, Sí, claro, claro que sí. porque nosotros tomamos una retroalimentación en su momento de estas presentaciones. Claro que sí. Nosotros, hoy es miércoles, todos los jueves yo voy a subir las presentaciones tal y como las di. Si tengo que corregirle alguna palabra o algo, eso es lo que hago y por eso es que las subo hasta el final de la semana, pero sí, yo al final de la semana las subo. Ok, muchísimas gracias. Sí, más que todo porque ya se nos acerca calor, entonces quería Sí. aprovechar el momento. Claro que sí. Gracias, Saúl. Bien, no sé si tienen alguna pregunta para luego respondérselas y dejarlos ir a dormir o a descansar. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no les haya quedado claro? ¿O estamos bien? Perfecto. Ok, he tenido varias preguntas sobre la entrega que tienen que hacer el día de mañana, el día 6. El día 6 lo que tienen que subirme, cada uno de ustedes me tiene que subir, número 1, la institución que van a investigar sobre las líneas de comunicación. Instituciones que yo les recomiendo, porque ayer apunté cuáles eran instituciones de las cuales ustedes me estaban hablando, que ustedes laboraban en ellas. La UDH, ¿qué línea de comunicación tiene la UDH con Cancillería? El Instituto Nacional de Migración, ¿qué línea de comunicación tiene el Instituto Nacional de Migración con Cancillería? La ENE, ¿qué línea de comunicación tiene el ENE con Cancillería? El registro sanitario, ¿qué línea de comunicación hay entre el registro sanitario y Cancillería? El Banco Central de Honduras, ¿cuál es la línea de comunicación que hay entre ellos? El despacho de Vida Mejor, ¿cuál es la línea de comunicación? O sea, esas son 6 diferentes opciones que yo escuché ayer que ustedes laboraban, que sería interesante que ustedes analizaran. Pueden escoger alguna otra dentro de sus grupos, pueden decirme, no, mire, abogada, yo creo que es más fácil conseguir información de otro lugar, no hay problema, no tengan miedo en escoger algo más, pero para mañana lo que tienen que subirme es eso. Les voy a enseñar también dentro de la plataforma, vamos a abrir la plataforma, para que miren cuáles son el lugar donde tienen que entregarlo, porque sí, varios de ustedes me preguntan, pero ¿dónde lo tengo que entregar? Entonces se lo voy a enseñar en estos momentos, si me abre. Se los enseño. Como he estado mucho tiempo inactiva, 2 horas, entonces me saca la plataforma por cuestiones de seguridad. Entonces vamos a reabrirla. Ok, entonces voy a compartirla para que ustedes la puedan ver. Google Chrome. Ok. Esta es la clase, sí, de Derecho Diplomático y Consular. Si se van hasta abajo, monografía dice, y aquí dice creación de grupos, líneas de comunicación. Ahí es donde ustedes me tienen que poner la institución que van a investigar y su rol. Digamos, Saúl me va a subir uno que diga, obviamente con el encabezado vamos a poner el nombre de la institución escogida dentro de esa hoja que ustedes me van a mandar. Me van a poner de encabezado la institución. Entonces digamos que a Saúl le haya gustado dentro de su grupo el Banco Central de Honduras. Ok, entonces de título, de encabezado me va a poner Banco Central de Honduras. Y luego en el texto me va a poner su nombre, Saúl, o sea, solo su nombre, solo Saúl. O si no le gusta que le diga Saúl, tal vez le gusta su segundo nombre, pues me pone su segundo nombre, ¿no? Entonces me pone ahí nombre y me pone su rol. Es decir, yo escogí que voy a hacer la gráfica. Entonces yo soy graficar. Entonces me va a poner Saúl, graficar. Eso es todo lo que me tienen que mandar mañana, ¿sí?
Luego tienen esta de líneas de comunicación y planificación, tiene que hacer una entrega. Entonces, si se fijan, aquí les sale que el 9, planificación, tiene que hacer una entrega. Y el 19, 10 días después, redacción tiene que hacer su entrega. El 22, graficar tiene que hacer su entrega. Y el 25, corrección tiene que hacer su entrega. Como les digo, les recomiendo que si tienen grupo de 5, que vi que Saúl muy diligentemente me mandó esos grupos, les recomiendo que hayan 2 en redacción. Ese es muy pesado el grueso de la redacción. Entonces, si tienen 5 integrantes, ahí es donde yo les recomiendo, y obviamente me suben un solo documento, solo que me ponen sus 2 nombres, ¿verdad? Eso es muy importante, que me pongan sus 2 nombres. Entonces, ahí sí ustedes me van a ir diciendo, ¿verdad? Quién de ustedes va a tener ese rol y hacer las entregas en las fechas estipuladas en monografía. Entonces ahí es donde está esa segunda entrega. Es decir, que para mañana, en las cuestiones de la monografía, lo que me tienen que entregar es esto de la creación de los grupos, y el 9 me tiene que entregar la persona que sea planificar esa planificación. Puede ser en Word, puede ser en Excel, en lo que usted quiera, solo que conviértala a PDF antes de enviármela. La razón por la cual les pido que me la conviertan a PDF es porque es menos pesado el archivo. Entonces, de esa manera, obviamente podemos trabajar dentro de la plataforma de una manera más adecuada. Si tienen problemas convirtiéndolo a PDF, yo con gusto les enseño cómo hacerlo y podemos resolver esas preguntas, ya sea el día de mañana o como ustedes quieran, si quieren unirse mañana a algún tipo de refuerzo, ¿sí? Solo que me avisan, por favor, para entrar. Además de eso, tienen entregas este fin de semana. Esta de liderazgo que estaba haciendo Breno y que estaba haciendo Nina. Esta de liderazgo es muy importante para conocer esos colores. Usualmente me emociona, es uno de los trabajos que más me emociona. Y cuando estoy en presencial, tal vez la mayor alguna vez vio que yo lo que hago es que hago que me hagan un bosque. Y entonces les hago un bosque, y si les llego a dar una clase subsiguiente, hago que vuelvan a tomar el examen de liderazgo a ver si sigue igual el bosque. Muy bonito, me encanta hacerles el bosque. Y entonces les hago los arbolitos yo y ustedes tienen que poner el follaje. Me encanta. Entonces es una de las tareas que más me encanta, los trabajos en casa que más me encanta. Tienen que hacer su LinkedIn. Ya tengo varios que ya me mandaron su LinkedIn para que seamos amigos. Y eso es para el 9. La tarjeta de presentación es para el 9. Entonces, esas son las 3 que tienen que hacer este fin de semana en acumulativo, ¿sí? No sé si tienen preguntas. Tengo algo aquí. Me resaltó el pueblo. Vamos a ver. No, no hay un esquema específico en planificación. Lo único que yo necesito es que ustedes me digan qué van a hacer para cuándo. Les recuerdo que todos están encargados de hacer la investigación, o sea que no piense que yo hice la planificación y goodbye. No, todos están encargados dentro de su grupo de apoyar en cuanto a la investigación. Entonces, tienen que hacer alguna visita, tienen que hablar con alguien, necesito que me saque fotocopias y no sé dónde, y vos sos militar, entonces a vos te dejan entrar a donde sea, porque sí, ya sé. Esa es una de las realidades que estamos viviendo ahorita con el COVID, que los militares y los policías y a los médicos usualmente los dejan entrar a todos lados, y al resto de nosotros nos piden la identidad. Entonces, mira, vos que podés, por favor anda a sacarme las copias. O sea, tienen que apoyarse en las cuestiones investigativas. Todos, ¿verdad? La diferencia es que uno tiene que sentarse y hacer la planificación, el otro tiene que sentarse y hacer la redacción, pero la investigación es de todos, ¿sí? ¿Tienen alguna otra pregunta que les pueda contestar en estos momentos, que les haya surgido? Y abogada, si me permite, Sí. perdón, yo no sé si eso es algo común en Honduras, pero yo estoy un poco perdido aquí. No sé qué significan líneas de comunicación, no sé qué es graficar, y no entiendo qué tipo de planificación usted nos está pidiendo. ¿Se me puede aclarar eso? Claro que sí. Ok, empecemos. Una línea de comunicación básicamente es ¿qué es lo que yo tengo que hacer para enviar o recibir información de algún lado? Esa es una línea de comunicación.
Yo sé que usted lo hace casi de a diario, mi señor embajador, que tiene que mandar información, sí, y que tiene que recibir información. Entonces, de eso es lo que estamos hablando. ¿Cuál es la línea de comunicación que se tiene? ¿Sí? Cómo yo envío información y cómo yo recibo información. ¿Ok? Esa es la línea de comunicación. Planificación. Usualmente yo les pido planificación porque quiero que aprendan a pensar como consultores. Usualmente nos piden planificaciones a los consultores. Varios de ustedes van a llegar a ser consultores, lo sé. Entonces, usualmente nos piden una planificación. ¿Qué es una planificación? Dice, en tal fecha, tal cosa tiene que suceder. Usualmente, eso lo que hace es que usted piense de una manera más lineal y que usted tenga fechas entregables en su grupo. No es que tiene que haber una fecha específica, que todos tienen que entregar su investigación para tal día y todos tienen que hacer lo mismo el 10. No, no, no. Cada uno de ustedes se va a sentar con su grupo y va a decir, para tal fecha vamos a hacer tal cosa, para tal fecha vamos a hacer tal cosa. Entonces, eso es una planificación. ¿Cuándo vamos a entregar el qué? ¿A quién? ¿Sí? Ejemplo, una de las cosas que pasa bastante es que los de redacción me envían a mí, pero no le envían al que tiene que graficar. Entonces, ¿cómo va a graficar si no puede ver el informe? Entonces, en esa planificación es cuando decimos, ok, en tal fecha vos se lo vas a entregar a la abogada y ese mismo día nos lo vas a mandar a nosotros en Word o en RTF. ¿Sí? Entonces, ahí es donde ustedes determinan esas cuestiones que a veces se nos dan por alto, se pasan por alto. Graficar lo que significa es que usted va a hacer una gráfica de cualquier manera, puede ser una línea o puede ser cajitas o como usted desee, en donde usted visualmente me diga a mí cómo es esa línea de comunicación. Entonces usted me va a poner primero, la recibe el receptor, después del receptor va, bueno, les voy a poner la línea de comunicación que teníamos en la corte. Primero la recibe el receptor, del receptor pasa al escribiente, del escribiente pasa al secretario, del secretario pasa al presidente de sala, del presidente de sala pasa al que tiene que resolver. ¿Ok? Imagínense qué línea más larga solo para algo tan sencillo, ¿verdad? Entonces, esa línea nosotros la teníamos que respetar en la sala constitucional. Usted no se podía saltar uno de esos pasos porque si no estaba el receptor con su firma y su sello, entonces no podíamos empezar nada del proceso. Si no pasaba del receptor, o sea, esas líneas, impresionante, ¿verdad? Ni les quiero decir, cuando venían las cosas en inglés, yo era la única que hablaba inglés y en ese momento los magistrados de la sala, solo 2 de ellos hablaban inglés. Entonces me tocaba hacer todo lo que venía de Estados Unidos, todo lo que venía de Canadá. Me tocaba ir a ser yo la intérprete básicamente de los magistrados, hacerles la traducción instantánea, porque usualmente uno en cuestiones de habeas corpus, por ejemplo, nos venían cuestiones de Estados Unidos o Canadá en inglés. Entonces a mí me tocaba ir y hacer esas cosas. Entonces después de que pasaba a presidencia, pasaba a mi persona para resolver y yo tenía que subir a los 5 a explicarles qué era lo que estaban pidiendo o qué cosas era lo que necesitábamos hacer. O sea que esa era la línea y luego de que ya teníamos esa respuesta, entonces pasaba otra vez a presidencia, de presidencia de la sala pasaba al secretario, del secretario de la sala pasaba al receptor y del receptor pasaba al que despachaba. Imagínense, y esas eran cuestiones que teníamos que resolver en 24 horas. No le quiero explicar cómo eran las cuestiones ya de, por ejemplo, un amparo, que toman meses. Ok, entonces eso es lo que me interesa, que ustedes me digan esa línea de comunicación. Entonces, paso número 1, paso número 2, paso número 3, paso número 4. Eso. Y usualmente las personas dicen, debería de ser sencillo, debería de ser más fácil, esto está lleno de burocracia. Ahí es donde ustedes se dan cuenta dónde es que estamos fallando. Realmente ahí es donde se dan cuenta dónde es que estamos fallando. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Doctora, buenas noches. Tengo que Hola. retirarme porque tengo una hija pequeña y No, tranquila, tranquila. Ahorita solo estamos respondiendo preguntas. gracias. Buenas noches a todos. Buenas compañeros. noches. Buenas noches. Doctora, le Abogada, quiero hacer una pregunta. dígame, Mario. Fíjense que yo creé mi LinkedIn, lo que usted hizo mención, Ajá. y yo le quise enviar la solicitud, pero no sé si lo hice de la forma correcta. Quiero que tal vez me informa si realmente se la envié, porque ahora no puedo encontrar, fíjese, Ahorita mismo vamos dónde. a ver. LinkedIn. Tengo 2 que me están esperando. Vamos a ver. Dilcia. Hola, Dilcia.
Ya la acabo de agregar. ¿Con qué nombre lo abrió? Cuénteme, Mario Maradiaga. Mario Orlando Maradiaga Mejía. Orlando Maradiaga, tercero, dice Maradiaga. Mejía, Mario Orlando Maradiaga Mejía. Usted es en mi segundo lugar. Ya lo agregué. Ah, perfecto. Gracias. Miren, ahí está la foto, bien guapo sale Mario, ¿eh? Sí, esa es. Sí. Muy guapo sale Mario. Ok, ¿alguien más tiene alguna pregunta? ¿Algo que les haya quedado duda? ¿Algo pendiente? No, ¿Estamos bien? doctora, disculpe, Dígame, Lili. solo para concluir, quiero hacerle la planificación, entonces más que todo es como un cronograma y la gráfica es como, ay, se me fue la palabra, bueno, se me escapó la palabra ahorita, pero Como una sí línea. entiendo que sí, y la planificación es prácticamente un cronograma. ¿Va? Sí, sí, exacto. Ok, gracias, abogado. Buenas noches. Estoy para servirles. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? ¿Estamos bien? Ok. Entonces, si tienen cualquier pregunta, cualquier duda y me quieren ver, entonces díganme para entrar mañana. Si no tienen ninguna pregunta, ninguna duda, no hay problema, por mi bien. Si quieren hacer solo una consulta rápida, entonces me escriben al WhatsApp. Como ustedes saben, yo siempre voy a estar a las órdenes de ustedes en lo que necesiten, ¿sí? Entonces les agradezco por unirse la noche de hoy. Espero que tengan un sueño muy reparador y los miro por medio de Zoom, porque en vivo no los puedo ver, pero por medio de Zoom los miro el otro martes, ¿sí? Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches, doctora. Buenas noches, compañeros.